Muy buenos días a todos, espero estén muy bien en sus casas con sus familiares. En estos momentos estamos en medio de contingencia por el COVID-19, pero siempre habrán herramientas para que el conocimiento no se detenga y ustedes estén motivados a continuar. La clase de hoy se titula Fisiología del Envejecimiento. Soy Diego Vázquez, su profesora asistente en Medicina Comunitaria. Recordemos que el ciclo natural de la vida comprende de varias etapas. El adulto mayor o la etapa del envejecimiento es una de esas etapas muy representativas en nuestra práctica médica. El conocer la fisiología natural del adulto mayor nos hará diferenciar entre lo patológico y los cambios esperados. Con la introducción al cuidado primario del adulto mayor, su docente en la clase previa les dio claros conceptos del patrón epidemiológico en Colombia. Sin embargo, para reforzar un poco estos cambios demográficos y para que entiendan la importancia de reconocer las problemáticas de nuestro adulto mayor, les traigo dos gráficas representativas para que ustedes vean proyecciones que realiza el Ministerio de Salud y Protección Social con base en DANE. En esta tabla que visualizan acá en la diapositiva se registra una transición demográfica en el país desde el año 1951 con proyecciones hasta el 2020, mostrando que el índice de envejecimiento se ha cuadriplicado al pasar de 12 a 49 personas de 60 años, que se evaluó en esta proyección por cada 100 menores de 15 años. En esta otra gráfica, igualmente con proyecciones dadas hasta el 2020, habla sobre la probabilidad de morir acorde edad y sexo. En esta gráfica vemos que los menores de un año tienen mayor probabilidad de morir que los otros niños. Sin embargo, entre los 5 y 14 años se encuentran los niveles más bajos de mortalidad, pero a medida aumenta la edad, con la salvedad de menores de un año, va creciendo la probabilidad de muerte hasta los 80 o más años de edad. Adicionalmente, en esta gráfica representan también mayor probabilidad de longevidad en la mujer a lo largo de todo el proceso del envejecimiento. Ya entrando más sobre el tema a tratar, es importante reconocer la importancia que se tiene al distinguir entre lo fisiológico o natural por rango de edad en los cambios representativos del adulto mayor, con el dominio de lo anormal o patológico y tratable. Teniendo en cuenta que hay un incremento de vulnerabilidad, también debemos reconocer que los cambios que encontramos en este grupo etario son el efecto del simple paso del tiempo y que son universales y progresivos. Recordemos que el envejecimiento no es una enfermedad, sin embargo, dada la pérdida progresiva del rendimiento de cada uno de los órganos, aparatos, sistemas y modificaciones morfológicas y fisiológicas, como la declinación gradual del rendimiento para mantener la homeostasis, se aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad en el adulto mayor. No obstante, la heterogeneidad fisiológica de cada individuo es la que define finalmente el inicio reciente o tardío de estos cambios, y asimismo la cercanía al dominio patológico o al dominio de lo anormal. Los mitos y los estereotipos acerca de la vejez o relacionados con la vejez afectan la cultura y el potencial para desarrollar un envejecimiento vigoroso o sano. Por eso en estas dos tablas describo claramente los mitos y los estereotipos del adulto mayor. Recordemos, acorde a definiciones en Colombia, el rango de edad del adulto mayor es de 60 años y según la OMS a los 65 años. Sin embargo, recordemos que el envejecimiento es heterogéneo y dependiente de los hábitos de vida desde el nacimiento. La vejez no es sinónimo de enfermedad, la vejez no es sinónimo de deterioro mental.
El rango de edad no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, entre otros. Los cambios ambientales, las modificaciones en los hábitos de vida y el progreso tecnológico sí hace cambios graduales para definir el envejecimiento, que muy claramente describo en el cuadro amarillo. En esta diapositiva quiero hacerles gráficos los mecanismos evolutivos de algunos organismos vivos que se diferencian a lo que es en el humano. Hay algunas especies de plantas y animales que parecen no envejecer, o al menos experimentan un proceso de envejecimiento en extremo lento llamado senectud insignificante. La mortalidad de estas especies se mantienen constantes en el tiempo y no muestran cambios fenotípicos evidentes de envejecimiento. Como se ilustra en la diapositiva, está el pez de las rocas y el pino longevo. Por el contrario, hay algunos organismos vivos que experimentan una muerte programada. Esto es justo después de la reproducción. Igualmente, como se representa en la diapositiva, está el salmón del Pacífico, o esta flor que es el girasol. Sin embargo, muchos otros seres vivos, desde levaduras hasta nosotros los seres humanos, experimentamos un proceso gradual de envejecimiento que nos conduce a la muerte. Por eso es claro la importancia en describir cada etapa de vida. Y por eso les traje este ejemplo para que visualizaran los diferentes mecanismos evolutivos del envejecimiento. Ya más específicamente hablando de los aspectos fisiológicos, comenzaremos dando unos términos generales, iniciando con la configuración general del cuerpo con el envejecimiento. La masa corporal magra se disminuye desde los 35 a los 70 años aproximadamente, con una pérdida muscular esquelética y clara disminución de fibras musculares. Este proceso se conoce muy comúnmente como sarcopenia. Existen dos tipos de fibras musculares, las tipo 1 o de contracción lenta y las tipo 2 o de contracción rápida, siendo estas últimas, es decir, las fibras tipo 2, las más afectadas en el envejecimiento. Las pérdidas de fibras, en especial la tipo 2 y sumado a atrofia muscular en extremidades inferiores en el adulto mayor, aumenta el riesgo de caída. Esta es una condición muy importante en este grupo etario porque a partir de esto uno va a evaluar alteraciones en su funcionalidad. También hay una distribución del tejido adiposo concentrándose en el perímetro abdominal. Esto es un marcador diagnóstico para establecer tipos de obesidad y asimismo establecer el riesgo cardiovascular. A partir de los 40 años se produce una pérdida progresiva de masa ósea, una pérdida de 1 centímetro de estatura por década. Por eso, cuando ustedes ven los adultos mayores que dicen que han perdido estatura, es verdad. Hay otras alteraciones relacionadas con el sistema musculoesquelético. Son la falla de los reflejos posturales, aumentando aún así el riesgo de caída en el adulto mayor. Y esto, sumado a pérdidas de propiocepción, que es progresiva acorde a edad, ayuda para disminuir la movilidad y asimismo la funcionalidad de estos pacientes. Parte importante de la fisiología del envejecimiento son los órganos. A continuación hablaré de algunos aparatos mencionando la importancia de factores extrínsecos, que es el que va a mediar los cambios en cada individuo, y asimismo los cambios estructurales o funcionales, que ya son determinantes por la edad. En el aparato cardiovascular más específicamente, dentro de los factores extrínsecos tenemos todos los que aumentan el riesgo cardiovascular. Dentro de estos está la obesidad, la hipertensión arterial, el hábito tabáquico,
el sedentarismo, entre otros o muchos más. Dentro de los cambios estructurales en el aparato cardiovascular, encontramos los dados por la edad. La masa miocárdica aumenta 1 gramo por cada año desde los 30 años. El corazón tiende a aumentar de tamaño debido a la hipertrofia de la célula miocárdica y asimismo otros miocitos que se mueren o se atrofian y son reemplazados por tejido fibroso, alterando las propiedades mecánicas del corazón, produciendo un ventrículo más rígido y menos distensible, que empeora con las condiciones patológicas como la hipertensión arterial. El sistema de conducción también tiende a alterarse con el envejecimiento. Hay una disminución del número de células que actúan como marcapasos, que van desapareciendo con un pico a los 75 años de edad, entre otros cambios relevantes. Esta condición genera arritmias cardíacas y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y recordemos que la arritmia más típica en el adulto mayor es la fibrilación auricular. El aparato valvular se ve igualmente cambios degenerativos, pero especialmente en la válvula aórtica, generándose una condición clínica relevante en el adulto mayor. En este caso, la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica. Se conoce también que en el envejecimiento los vasos arteriales se tornan rígidos y aumentan de diámetro. Esta y otras variables aumentan la probabilidad de desarrollar arteriosclerosis con el paso del tiempo y es un factor indispensable a mencionar sobre el sistema vascular y endotelio. Ya dentro de los cambios funcionales en el aparato cardiovascular, la precarga y la poscarga, que son los encargados en su orden del llenado y el vaciamiento de eyección cardíaca, se ven alterados con la edad, disminuyendo su capacidad funcional hasta un 40%. Asimismo, el gasto cardíaco, que se define como el volumen sistólico por frecuencia cardíaca, disminuye en un 30 al 40% entre los 25 y 65 años de edad. La fracción de eyección es el parámetro aislado de mayor importancia para valorar la función ventricular, ya que además de indicar la capacidad contráctil del miocardio, es una variable que permite establecer el pronóstico en pacientes con patologías a nivel cardiovascular. Esto es muy importante porque esta fracción de eyección también se ve alterada con la edad y empeora con las patologías a nivel cardiovascular. Con el envejecimiento también hay cambios a nivel funcional del flujo coronario que puede afectar la perfusión miocárdica. Y por último, la modulación autonómica, que es la comunicación con el sistema nervioso, presenta una disminución en la respuesta cronotrópica, ionotrópica y vasodilatadora en adulto mayor. Estas y muchas más son los cambios estructurales y funcionales que vemos en el adulto mayor en el aparato cardiovascular. Dentro de otros órganos o aparatos encontramos el aparato respiratorio, donde vemos que los factores extrínsecos en este aparato está el hábito tabáquico, la exposición a humo de leña o simplemente factores de exposición a biomasa. Recordemos que estos factores extrínsecos conllevan a nuestro paciente o a nuestros pacientes adultos mayores a desencadenar una patología muy frecuente que se llama EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo paciente mayor de 40 años de edad con tos crónica y esos antecedentes de riesgo que acabo de mencionar, como el hábito tabáquico, exposición a humo de leña o exposición a biomasa, tienen el riesgo de sufrir
de poco. No obstante, en pacientes que presentan síntomas respiratorios antes de los 40 años de edad, se presume que no sería una patología obstructiva como el EPOC, sino uno pensaría en otro tipo de patologías y más que todo cuando comienzan en la infancia, como el asma. Los cambios estructurales en el aparato respiratorio relacionados con la edad son, en el aparato respiratorio, son mayor rigidez de la pared torácica debido a la calcificación en las articulaciones costoesternales y vertebrales. Hay un aumento en la cifosis dorsal y rectificación costal con un aumento del diámetro anteroposterior de la caja torácica, aumentando el riesgo de caída en estos pacientes adultos mayores. Hay una pérdida de fuerza de músculos respiratorios y una menor capacidad de elasticidad del pulmón que lleva a la fatiga. Hay una disminución de la inmunoglobulina A, hay menor movilidad ciliar o menor movilización de cilios y reducción del reflejo tusivo o reflejo de la tos, lo que predispone o pone el riesgo al adulto mayor para sufrir de infecciones pulmonares. Y una de las más representativas en el adulto mayor y más frecuentes es la neumonía. Y estos, los que acabo de mencionar, entre otros cambios estructurales más que existen en el aparato respiratorio. Dentro de los cambios ya funcionales a nivel del aparato respiratorio, encontramos que son los que se implica un aumento en el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Hay un aumento en el volumen residual del 20%. La PaO2 decrece de forma progresiva del 95 milímetros de mercurio a los 20 años y a los 70 años de 75 milímetros de mercurio aproximadamente. También hay un aumento en el espacio muerto fisiológico y pérdida de vasos periféricos. Existe una disminución de la elasticidad y eso conlleva una reducción en la distensibilidad pulmonar. Hay una discreta disminución de la PO2 arterial y esto entre otras generando con mayor tendencia el colapso de la vía respiratoria, encontrando agentes patológicos como las atelectasias o, como ya les mencioné, infecciones en vía respiratoria inferior. Ya en el aparato renal encontramos igualmente factores extrínsecos relacionados en este caso con el uso inadecuado de analgésicos, dado que en este grupo etario, en este grupo de edad, existen múltiples comorbilidades que generan dolor. ¿Esto qué quiere decir? Esto conlleva que algunos de estos pacientes generen uso excesivo de estos medicamentos que generan daño renal. Uno de ellos, y muy clásico, es el uso de antiinflamatorios no esteroideos o de AINES. Estos pacientes adultos mayores abusan de estos medicamentos y asimismo va a generar una disminución en la tasa de filtración glomerular y asimismo riesgos para generar una falla o una insuficiencia renal. Dentro de los cambios estructurales en el aparato renal, tenemos que después de los 40 años hay una pérdida del 10% del peso renal por década, llegando a 180 a 200 gramos a los 70 a 90 años de edad. Esto pensando en el peso renal. También hay una disminución en el número y tamaño de las nefronas que son la unidad funcional del riñón. También como en la parte cardiovascular hay cambios vasculares arterioscleróticos con el envejecimiento. El túbulo y el intersticio están íntimamente relacionados. Con el envejecimiento renal hay un aumento de 4 veces del volumen cortical ocupado por el tejido
diferente a glomérulos y túbulos, principalmente atrofia tubular y fibrosis intersticial. Y también con el envejecimiento se disminuye el número de glomérulos. Dentro de los cambios funcionales que encontramos en el aparato renal, acorde a los cambios estructurales, encontramos como primera medida la disminución de la tasa de filtración. Se estima que esta disminución va de 1 milímetro por minuto por año desde los 30 a 40 años. Eso quiere decir que entre más años hay menor tasa de filtración y a mayor edad, mayor riesgo de enfermedad renal. Eso dependiente de los factores extrínsecos o los factores de riesgo que puedan desencadenar esas alteraciones. La capacidad excretora y reabsortiva de los túbulos renales disminuye con la edad. La asa de Henle interviene en el proceso de reabsorción de sodio, que es menos eficiente en el adulto mayor, generando un aspecto clínico supremamente relevante que debemos tener en cuenta, que es la hiponatremia. Ya en el túbulo colector entra el juego con uno de los electrolitos más importantes en el adulto mayor, que es el potasio. La consecuencia clínica más común y a la vez más grave es la hiperpotasemia o la hipercalemia. El balance de agua es controlado por varios mecanismos, entre los cuales están la sed, la neurohipófisis y la capacidad renal para excretarla. Con el envejecimiento se disminuye la sed. Con la costumbre en tomar menos agua, generando en el adulto mayor hipovolemia. Ya en el aparato genitourinario encontramos algunos factores extrínsecos básicamente dados por la etapa reproductiva y adicionalmente las condiciones sexuales durante todo su proceso de reproducción. Dentro de esos factores igualmente intervienen los adecuados hábitos de vida saludable, de los que mencionamos anteriormente en otras diapositivas. Los cambios estructurales en el aparato genitourinario, encontramos que en el adulto mayor la vejiga pierde elasticidad y tono muscular, lo que debilita el suelo de la pelvis y el esfínter vesical. Y esto genera pues, un síntoma muy típico en el adulto mayor, que es la polaquiuria. Recordemos que la polaquiuria es el aumento del número de micciones. En el hombre hay cambios inflamatorios prostáticos crecientes, teniendo un pico representativo desde los 50 años de edad. En esta edad se hace el tamizaje para cáncer prostático y asimismo se hace seguimiento del crecimiento prostático, y eso se determina mediante los síntomas que pueda estar presentando el paciente. Síntomas obstructivos como tal, para pensar que existe un crecimiento a nivel prostático, puede ser una hipertrofia o una hiperplasia prostática. En las mujeres hay una involución uterina, hay eutrofia de ovarios, la vagina y los labios mayores y menores se adelgazan, y esto simplemente favorece los sangrados, la dispareunia e infecciones locales. Y es un motivo de consulta frecuente en las mujeres adultas mayores. Esto es lo que toca tener en cuenta. Dentro de los cambios funcionales en el aparato genitourinario, hay una menor producción de testosterona que inicia desde los 40 años de edad, y es muy notable en pacientes a los 70 años de edad, en quienes más del 70% tienen este problema, y definitivamente la disfunción eréctil es muy frecuente en este grupo etario. Ya en la mujer se presenta con la menopausia, se atenúa la producción de estrógenos y la progesterona. El sistema nervioso es uno de los sistemas más representativos y dirigentes de todos los demás.
Dentro de los factores extrínsecos que intervienen en el adulto mayor están los niveles educativos y el estrecho entrenamiento durante toda su vida en el proceso del aprendizaje. La lectura se ha debatido como uno de los parámetros más importantes para disminuir el riesgo de trastornos cognitivos y muchos más factores donde igualmente los hábitos de vida intervienen. Entonces recordemos que la estimulación neurológica se basa desde los inicios, desde la infancia como tal, y asimismo ese desarrollo neurológico que se obtuvo durante toda la vida se va a ver reflejado en el envejecimiento, en la edad del adulto mayor. Dentro de los cambios estructurales en el sistema nervioso tenemos la disminución del peso encefálico a una tasa aproximada del 5% por década desde los 40 años de edad. Dentro de los cambios vinculados con el envejecimiento figura la pérdida de neuronas, aunque en estudios actuales sugieren que las pérdidas son mínimas y no generalizadas. Sí hay un aumento de los surcos y aplanamiento de circunvoluciones y una atrofia cortical. Y eso pues simplemente demuestra algunas condiciones neurológicas de nuestros pacientes adultos mayores. Dentro de los aspectos funcionales en el sistema nervioso tenemos los cambios en transmisión neurohormonal, dopaminérgico, neuroadrenérgico, serotoninérgico, acetilcolínico y aminérgico. Dentro de las alteraciones funcionales como tal encontramos pérdida de sensibilidad táctica, vibratoria y discriminatoria. Hay una menor capacidad de coordinación y de control muscular. Desde el punto cognitivo hay una pérdida de memoria reciente con dificultad para nuevos aprendizajes, con lentificación general, y esto conlleva a eventos depresivos, de ansiedad e inclusive a trastornos del sueño como el insomnio en el adulto mayor. Existe también un incremento en la disfunción autonómica y hay una caída del sistema de vasoreceptores que genera la variabilidad en el pulso. Y también regula la tensión arterial, obviamente, siendo más susceptibles los adultos mayores, con un patrón clínico característico que es la hipotensión ortostática. Por eso, idealmente, a todos los adultos mayores se les debe tomar la presión arterial sentados y acostados para llegar a un diagnóstico como la hipotensión ortostática. Entonces, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer la toma de signos vitales en pacientes adultos mayores. El sistema endocrino es otro adicional muy importante que tiene como función el control hormonal o metabólico, y una de las enfermedades más prevalentes en el adulto mayor en este sistema endocrino como tal puede ser la diabetes mellitus tipo 2 adquirida. Y esto es muy importante porque va directamente relacionado a hábitos de vida previos al envejecimiento. Sin embargo, con los cambios estructurales y funcionales que se ven en el adulto mayor, son determinantes para discriminar el pronóstico de estos pacientes y de determinar la gravedad y la severidad de esta enfermedad. La obesidad, los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, otra vez el hábito tabáquico, nuevamente entran en juego para determinar riesgos en el adulto mayor y establecer como tal estos factores extrínsecos que se pueden estar presentando en el sistema endocrino. Dentro de los cambios estructurales y funcionales, no hay cambios de peso en la hipófisis. No hay diferencia en la hormona estimuladora de la tiroides. No hay diferencia en la hormona adrenocorticotrópica. Y no hay diferencia en la hormona de crecimiento, que son las que están
mencionadas ahí. Hay una disminución de la prolactina en mujeres y una disminución en la testosterona en hombres. Testosterona. La tiroides se atrofia, los cambios en la producción de la hormona paratiroidea contribuyen a la osteoporosis, que igualmente es muy representativa en el adulto mayor, y genera mayor riesgo de inestabilidad y riesgo de fracturas múltiples que finalmente en estos pacientes adultos mayores terminan con limitación funcional y unas limitaciones funcionales considerables. Continuando con los cambios en el sistema endocrino, encontramos que la resistencia a la insulina por década aumenta los niveles de glicemia a 6 miligramos sobre decilitro en glicemias en ayunas y hasta 14 miligramos sobre decilitros en glicemias postprandiales. Esto se inicia aproximadamente a los 50 años de edad. Esto es representativo porque con estos cambios por resistencia a la insulina, igualmente se va a incrementar los riesgos de los estados hiperglicémicos en los adultos mayores. Y en pacientes que ya han sido diagnosticados con diabetes, pues va a empeorar su patrón metabólico como tal. No obstante, no solo está la resistencia de la insulina que genera este tipo de alteración, sino también está el cortisol o la hormona del estrés, que afecta igualmente el metabolismo de la glucosa. Y es otro determinante adicional para la hiperglicemia. Hay también disminución de la producción de la aldosterona, que es la encargada de regular los líquidos y los electrolitos, desencadenando una disfunción asociada. Y ya los ovarios y los testículos producen hormonas sexuales y células reproductoras como el óvulo y los espermatozoides. Dentro de los espermatozoides se disminuyen lentamente en el hombre y ya para la parte de ovulación se disminuye rápidamente en la mujer, desencadenando algo que se denomina menopausia. En el aparato digestivo, dentro de los factores extrínsecos, están claramente los hábitos alimentarios e igualmente los factores de riesgo global, como igualmente otra vez el hábito tabáquico, el sedentarismo, y también las patologías previas son indispensables para evaluarlas porque con los cambios fisiológicos estas patologías pueden desencadenar mayor riesgo de morbilidad. Dentro de esos están el síndrome del colon irritable, pacientes que tengan constipación crónica, pacientes con enfermedades acidopépticas, entre otras. Dentro de los cambios estructurales encontramos algo muy representativo en el adulto mayor, que son la pérdida de piezas dentales. Esta pérdida de piezas dentales influye bastante o muchísimo, diría yo, para la digestión y asimismo a la adecuada nutrición. Adicionalmente se genera una atrofia de papilas gustativas, escuchando repetidamente en estos pacientes la inapetencia continua por no sensación de satisfacción al alimentarse, ya que no sienten ningún sabor agradable cuando se están alimentando. Hay cambios a nivel motor en el intestino delgado y menor motilidad colónica, y todo esto conlleva patologías muy frecuentes como el síndrome de colon irritable o la constipación crónica que ya les mencioné. El tamaño del hígado disminuye un 45% y esto hace que disminuya adicionalmente la capacidad para metabolizar sustancias. Entonces, esto dentro de los cambios estructurales en el aparato digestivo. Dentro de los cambios funcionales en el aparato digestivo está la disminución de secreción salival. Existe una menor absorción de vitamina B2 en el intestino delgado.
Se altera la motilidad esofágica con disminución de las ondas peristálticas. La mucosa gástrica es más susceptible a la lesión inducida por el jugo gástrico. Esto es debido a una disminución de la cantidad y eficacia de la capa de gel secretada por células gástricas. También disminuye otras funciones del hígado como la edad, como la producción de albúmina y factores de coagulación y metabolismo de la glucosa, como ya lo hemos mencionado. Ya en este aspecto de envejecimiento de los órganos, la piel es el órgano más amplio del cuerpo humano, hace parte de la barrera exterior y es la que muestra indiscutiblemente mis hábitos de vida. En la piel los factores extrínsecos son determinantes y estos están la exposición solar y no uso de medidas de protección. Igualmente los hábitos de higiene en la piel y hábitos de vida saludable que también entran en juego para que nuestra piel tenga los mejores resultados al llegar a la etapa de vida del adulto mayor. Una de las patologías más frecuentes en el adulto mayor son las lesiones precancerosas. Una de las más características y más representativas en el adulto mayor y más que todo los pacientes acá de Latinoamérica es la queratosis actínica, que muestra simplemente aquellas lesiones que ha tenido nuestra piel en el transcurso de la vida por alta exposición solar y pobres cuidados en la piel. Recordemos que para establecer funcionalidad de este órgano tan importante, debemos reconocer sus tres capas principales. Dentro de esas capas encontramos la epidermis, la dermis y la hipodermis o el tejido celular subcutáneo. Dentro de los cambios estructurales en la piel encontramos cambios atróficos en la epidermis. La capa basal se hiperpigmenta y existe algún grado de hiperkeratosis. En la dermis también se observa cierta atrofia y degeneración de la colágena, que da lugar a elastosis del anciano y degeneración actínica, como ya les mencioné, junto con la dilatación de vasos y roturas vasculares que, junto a traumatismos insignificantes, produce una condición clínica muy importante y relevante en nuestros adultos mayores, que es la púrpura de Bateman o púrpura senil, que no tiene nada que ver, ojo con esto, con trastornos de coagulación. A modo fácil de entender, se visualiza como zonas equimóticas en la piel, por eso esa falsa determinación de establecer que es por un origen de trastorno de coagulación, pero no es así, es por las alteraciones secundarias en el envejecimiento de la piel. Son comunes la atrofia e hipertrofia del tejido celular subcutáneo o hipodermis en el adulto mayor y hay una disminución del número de melanocitos funcionales. Dentro de los cambios adicionales funcionales en la piel más representativos, se encuentra que hay un retardo en la respuesta inflamatoria en la piel. Esto es importante porque esto predispone a sobreinfecciones bacterianas y patologías muy frecuentes en el adulto mayor como la erisipela y la celulitis. Hay alteraciones en la termorregulación. Los pacientes adultos mayores tienen alzas o bajas térmicas importantes y representativas, y esto es debido a estas alteraciones. Hay una menor capacidad de cicatrización, parte importante en el adulto mayor, ya que este grupo etario representa úlceras por presión y escaras, y eso es dependiente de la limitación funcional. Y si existe una menor capacidad de cicatrización, pues este tipo de lesiones en piel van a empeorar, y eso sumado a un
retardo en la respuesta inflamatoria de la piel, pues va a generar procesos infecciosos muy representativos. Y definitivamente hay cambios representativos en el crecimiento de uñas y del pelo, entre otros cambios más que se ven en la piel o el tejido tegumentario. Ya para finalizar hablaré sobre los cambios en los órganos de los sentidos con el envejecimiento. Dentro de los que les voy a hablar está el ojo, el globo ocular, el oído y finalmente el gusto. Los factores extrínsecos en este caso son directamente proporcionales a antecedentes patológicos relacionados antes de la etapa en adulto mayor. Esto es más que todo a nivel del globo ocular y a nivel del conducto auditivo. La agudeza visual, si existió algún trastorno previo, pues ya en el adulto mayor se suman otras comorbilidades adicionales que pueden establecer mayor deterioro. Igualmente en el conducto auditivo, si hubo antecedentes previos de, por ejemplo, procesos infecciosos como otitis medias recurrentes con perforación de membrana timpánica, requerimiento de tubos de ventilación, pues eso cuando lleguen al adulto mayor, pues eso va a ser representativo porque eso sumado a las comorbilidades adicionadas al envejecimiento pueden generar mayor deterioro. Dentro de los cambios de los órganos de los sentidos con el envejecimiento, tenemos las alteraciones oculares de mayor prevalencia, son la disminución de la agudeza visual con el paso de los años, con una condición clínica clásica en el adulto mayor que se denomina presbicia, con la pérdida de elasticidad del cristalino que reduce los límites de acomodación. Las alteraciones de la retina ocurren en los bastones y los conos y el pigmento epitelial de la retina. También existe una degeneración macular, que es la principal causa de ceguera en los países occidentales en el adulto mayor. Sobre la córnea, los cambios lipídicos constituyen algo muy importante en nuestros pacientes, que es el arco senil, que no es un aspecto patológico como tal, no va a desencadenar ningún tipo de alteración funcional grave, pero sí es muy importante establecerlo porque en la mayoría de los pacientes que ustedes vayan a valorar tienen este arco senil. Recordemos que las cataratas igualmente es una patología muy frecuente en el adulto mayor, pero gracias a avances oftalmológicos puede ser una condición reversible con la cirugía oftalmológica. Esta cirugía oftalmológica se denomina faquectomía, que es donde colocan los lentes intraoculares, y esto ayuda bastante para mejorar su funcionalidad. Recuerden siempre evaluar esta condición en todos los pacientes adultos mayores. Recuerden, las cataratas es muy frecuente en el adulto mayor y es una condición que siempre toca determinar, pues porque como se los menciono es una condición que es reversible. Dentro de los cambios en órganos de los sentidos se incluye el oído. La función auditiva se declina paulatinamente con la edad. La capacidad de percepción de altas frecuencias acústicas disminuye rápidamente y da origen a una patología frecuente en el adulto mayor que se denomina presbiacusia. Hay cambios degenerativos de los huesecillos del oído, hay atrofia del meato auditivo externo, hay atrofia de las células vellosas cocleares y hay pérdida de neuronas auditivas. Las funciones auditivas, al igual que la agudeza visual, es indispensable para determinar funcionalidad en el adulto mayor. Por eso, todos deben tener seguimiento relacionado y llevarlos a un manejo indicado para evitar a lo máximo pérdida de estas funciones indispensables.
Entonces muchos de ellos ahorita ya, cuando ustedes los valoran a pacientes adultos mayores, ya tienen su audífono por hipoacusia o por pérdida auditiva. Pero es importante que les enseñen a usar estos audífonos, y es importante dejarles claro a estos pacientes que estos audífonos por lo general deben usarlos constantemente para generarles mayor funcionalidad. Dentro de otros cambios de órganos en los sentidos con el envejecimiento, tenemos el sentido del gusto. Existe una disminución muy considerable de la sensación de la sed, lo que aumenta el riesgo de hipovolemia en el adulto mayor. Igualmente, también ya se los había mencionado, hay un descenso en la detección de sabores hasta un 50%, lo que ya les dije que baja la ingesta alimentaria. Y adicionalmente, y algo muy importante en estos pacientes como tienen esa pérdida de detección de sabores, sienten la necesidad de agregar mayor condimento a la comida. Y esta es una condición que en algunas patologías como en hipertensos o en diabéticos puede representar un riesgo supremamente alto para la descompensación de dichas patologías. Y a veces pues esto lo desconoce el paciente. Por eso es muy importante dejarles claro que en un rango de edad en algunos pacientes hay pérdida del gusto, y esto desarrolla estas alteraciones. Bueno, doctores, muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado la presentación. Los aspectos fisiológicos en el adulto mayor son muy extensos, sin embargo les dejé los datos más relevantes. Existe mucha literatura para ampliar el tema, que pueden hacer la búsqueda por la web. Les dejo mi correo electrónico institucional por si tienen algunas preguntas. Por favor, al enviar el correo, colocar el semestre y los datos completos. Y acorde reciba sus correos con las preguntas correspondientes, asimismo les contestaré. Espero todos tengan un feliz día y continúen con esta actividad académica virtual satisfactoriamente. Feliz día a todos.